Bueno, mi nombre es Javier, soy argentino. Actualmente me encuentro viviendo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Me vine acá luego de terminar el secundario para estudiar ingeniería electromecánica. En este último año que pasó, estuve incursionando en este mundo, digamos, del trading ahora. Jamás había escuchado la palabra trading, de hecho, y tuve la suerte de, estando en internet, toparme con una propaganda de un instituto. Me puse a investigar acerca de qué era el trading, a qué se refería, cómo era el tema, si se podía operar individualmente, digamos. Empecé a tomar clases, me empecé a formar. Al mes de haber arrancado el curso, uno de mis mentores me dijo que ya estaba listo para hacer una prueba de fondeo y la verdad que me había parecido una muy buena oportunidad. Así que arranqué. Me topé con el verdadero reto de lo que era convertirse en un trader, que era la gestión emocional. Mi primera evaluación la desaprobé el primer día que la empecé y hace un mes y medio me encuentro operando ya con la cuenta fondeada de Earn to Trade. Mi visión a futuro es dedicarme 100% a esto y trabajo día a día para que así sea. La estrategia que yo uso tiene que ver con tres indicadores que son una media móvil exponencial de 200 periodos y una media móvil exponencial de 20 periodos y el volumen de operaciones. Lo básico de la estrategia, lo que nosotros hacemos es usar a la media móvil exponencial de 200 periodos en velas de 2 minutos como soporte o como resistencia, dependiendo del contexto, digamos, para dónde vamos a especular nosotros con el precio, ya sea si la vamos a usar como resistencia en una especulación a la baja o como soporte en una especulación al alza. Un buen día de trading o un mal día de trading, me acuerdo que venía en una muy buena racha, me acuerdo que esa iba a ser la primera operación negativa que me tocaba, digamos, en todo el proceso de evaluación. Al momento de meter la operación, se movió un poco a mi favor. Yo ya daba por hecho de que era una operación ganadora. Cuando se empezó a mover en mi contra, cometí uno de los peores errores que puedo cometer uno como trader, que es mover tu stop loss en tu contra. Moví tanto el stop para atrás por no querer aceptar que era una operación perdedora que terminé desaprobando la evaluación. Uno desaprueba y es doloroso al principio. Uno entiende también que es parte del proceso de aprendizaje de soportar las pérdidas, de recuperarse un drawdown. Luego de esa evaluación me enfoqué realmente en tratar de gestionar mucho mejor mis emociones y de aprender a recuperarme de pérdidas grandes y de gestionar lo mejor que pueda mis emociones. La empresa, la verdad que yo la había investigado antes de comenzar los cursos, tenía muy buenas críticas, digamos, de gente que he conocido que la ha hecho. Me pareció una excelente oportunidad. La empresa es realmente muy seria. Cada consulta, cada problema que uno puede llegar a tener durante la evaluación o incluso antes de pagar una evaluación, siempre están predispuestos a resolver el problema y a tratar de hacer lo más ameno posible el comienzo de una evaluación. La verdad que lo que más me gustó es la predisposición a resolver problemas que tienen y lo atento y la rapidez de las respuestas a cualquier consulta que uno puede llegar a tener. ¿Qué tan difícil fue el Gauntlet para mí? Fue uno de los mayores retos que me he encontrado porque me encontré con que lo que tenía que aprender y mejorar no era sobre análisis técnico, sino de mí mismo. Cuando uno se encuentra operando real, es muy difícil aprender a controlar las emociones porque, digamos, jamás me enseñaron y jamás se me ocurrió que en algún momento iba a tener que aprender a gestionar mis emociones de esa forma y aprender a aceptar una pérdida y aprender a aceptar que está bien equivocarse, no hay que ser tan duro, hay que lograr aprender de esos errores y no tratar de cometerlo dos veces. Así que lo que aprendí es aprovechar los errores como una oportunidad para mejorar un punto débil.
del pase de la evaluación a la cuenta real, me siento mucho más tranquilo operando en la cuenta en real ahora. La verdad es que me siento muchísimo más enfocado y centrado en lo que quiero lograr a un futuro. Y en cuanto a mi plan, lo pienso seguir operando de igual manera, con la estrategia como la tengo hoy en día. Lo que sí sumaría más mercados a los que actualmente opero. Y como consejo para los que están incursionando o quieren aprender sobre el trading, es que de lo único que se van a arrepentir es de no haber arrancado antes, y que durante su proceso de aprendizaje en esta profesión, en esta hermosa profesión, es que no sean tan duros consigo mismos, que se permitan cometer errores, que traten de aprender lo más que puedan de ellos. Si bien uno se encuentra con que en una operación puedes tener ganancias ridículamente inmensas, es un proceso y lleva tiempo llegar a tener esas ganancias y ser consistentes en el tiempo. Hay que estar enfocados en el largo plazo y no enfocarse solamente en el trading de operación por operación, que se basen en lo que sería una visión a futuro del trader que quieren ser, y que traten de encontrar su estilo de trading en el cual se sientan cómodos, que respeten su plan al 100%, que si el trabajo está, los resultados tarde o temprano aparecen.